Dejé a mi novio por un empresario que resultó ser un estafador de Tinder. No estoy muy segura de por qué estoy escribiendo esto, tal vez para desahogarme o tal vez para que alguien allá afuera aprenda de mis errores. Mi nombre es Jocelyn y esta es la historia de cómo arruiné una relación con un buen hombre por alguien que no era quien decía ser. Tal vez suene como una historia tonta o cliché, pero créanme, cuando uno está metido en el momento, las cosas no se ven tan claras. Yo tenía una relación estable con Octavio. Llevábamos 4 años juntos. Vivíamos en un pequeño departamento que él rentaba cerca de la universidad donde trabajaba como profesor. Era un hombre inteligente, tranquilo, con una rutina establecida y un corazón enorme. En las mañanas daba clases en la universidad y en las tardes tenía un pequeño negocio de venta al mayoreo de accesorios para celular. Era su forma de complementar el sueldo y ahorrar para el futuro. Siempre me decía que lo hacía por nosotros, que algún día íbamos a tener nuestra propia casa y que no tendríamos que preocuparnos por nada. Pero eso implicaba que casi nunca estaba en casa. Yo trabajaba medio tiempo en una tienda de ropa y el resto del día estaba sola. A veces, cuando llegaba del trabajo, él ya había salido a entregar pedidos o a cerrar tratos con proveedores. Y cuando finalmente coincidíamos en casa, estaba tan agotado que apenas tenía energía para cenar y acostarse. Las conversaciones se volvieron esporádicas. La intimidad se fue reduciendo a una vez cada tanto, y siempre de forma apresurada, como si fuera una tarea más por cumplir. Me sentía sola, vacía, como si ya no formara parte de su mundo, como si simplemente compartiéramos espacio pero no vida. Al principio traté de justificarlo. Pensaba que era una etapa, que tal vez estaba exagerando. Pero con el tiempo la frustración creció. Empecé a compararme con otras parejas, a pensar que merecía más, que estaba desperdiciando mis mejores años esperando a alguien que no parecía notarme. No le dije nada a Octavio. Nunca hablé con él de cómo me sentía. Me daba miedo sonar egoísta o poco comprensiva. Así que tomé una decisión impulsiva, descargué Tinder. Al principio era solo por curiosidad. Me hice un perfil con una foto bonita, nada provocativo. Puse que estaba interesada en conocer gente nueva. Me sorprendió lo rápido que empezaron a llegar los matches. Al principio hablaba con chicos sin ninguna intención de verlos en persona. Solo chateaba, me gustaba sentirme deseada, atractiva. Era como una pequeña válvula de escape. Pero eventualmente, di el siguiente paso. Empecé a salir con algunos, casi siempre para encuentros casuales. No sentía culpa, o me la bloqueaba. Me decía que era mi forma de compensar la ausencia de Octavio, que no estaba haciendo nada malo si no había sentimientos involucrados. Y así fue por unos meses, hasta que conocí a Víctor. Víctor era diferente. Desde el primer momento que vi su perfil me impactó. Tenía fotos en yates, en restaurantes lujosos, con autos deportivos. Decía que era CEO de una empresa de venta de yates, que viajaba constantemente por el mundo por negocios, que vivía entre México y Miami. Su forma de escribir era segura, elegante, directa, pero sin ser arrogante. Me escribió algo simple: eres preciosa. Me encantaría invitarte a cenar. Respondí casi de inmediato. Nos conocimos en persona una semana después. Me citó en un restaurante en una torre muy conocida de la ciudad. Yo fui nerviosa, con un vestido que solo usaba en ocasiones especiales. Él llegó en un auto negro, elegante, con chofer. Me saludó con un beso en la mejilla y un ramo de flores. Durante la cena, me habló de su vida, de los negocios, de sus viajes. Me dijo que estaba buscando a alguien con quien compartir todo eso, alguien diferente a las chicas superficiales que solía conocer en ese ambiente. Me sentí especial. Después de la cena, me invitó a ver una propiedad que pensaba comprar. Me llevó a un departamento en un edificio de lujo. No sé si era suyo o rentado, pero era impresionante. Ventanales enormes con vista a la ciudad, muebles modernos, todo perfectamente limpio y ordenado. Me ofreció una copa de vino y me besó. Esa noche dormí con él. Después de eso, comencé a verlo más seguido. Siempre en ese departamento o en restaurantes caros. Nunca me llevó a su supuesta oficina ni conocía a nadie de su entorno.
pero en ese momento, no me importaba. Me estaba enamorando de él. Me decía cosas bonitas, me hacía sentir deseada, me preguntaba por mi vida, mis sueños, mis frustraciones. Sentía que lo conocía desde hace años. Que por fin alguien me daba el lugar que merecía. Con Octavio, todo se volvió frío. Empecé a evitarlo, a inventar pretextos para no estar en casa. No quería mirarlo a los ojos porque sabía que algo dentro de mí había cambiado. Víctor me prometía un futuro mejor, uno lleno de lujos, de emociones, de estabilidad económica. Y aunque no lo dijimos abiertamente, sentía que nos estábamos convirtiendo en algo serio. Pensé que había encontrado al hombre correcto, que todo lo que viví con Octavio había sido solo una etapa de transición. Fue entonces cuando tomé la decisión. Iba a dejar a Octavio. La conversación con Octavio fue probablemente uno de los momentos más tensos de mi vida. Me senté frente a él en la cocina de nuestro departamento, el que habíamos rentado desde hacía casi 2 años. Él había llegado tarde como siempre, con los ojos rojos del cansancio y una mancha de tinta en la camisa. Traía consigo una carpeta con papeles del trabajo y una caja de mercancía de su pequeño negocio. Y aún así, me sonrió como si nada. Le pedí que se sentara, que necesitábamos hablar. Al principio no entendía la seriedad del momento. Pensó que sería otra discusión sobre el tiempo, sobre que ya no salíamos juntos, sobre que no veía el esfuerzo que hacía. Pero esta vez era diferente. Le dije que me iba. Que la relación ya no funcionaba. Que no era feliz. Octavio no reaccionó de inmediato. Se quedó en silencio, mirándome fijamente. Luego, de pronto, se le llenaron los ojos de lágrimas. Nunca lo había visto llorar así. ¿Por qué?, me preguntó. Todo este trabajo, era por ti. Era por nosotros. ¿Tú crees que quiero estar 16 horas al día fuera de casa? Estoy intentando juntarlo de la casa. Lo estaba haciendo para que tengamos algo propio. Y ahí, exploté. No me enorgullece admitirlo, pero ya no podía más. Sentía que había estado viviendo una vida a medias, mientras él se perdía en sus planes, en su trabajo, en ese supuesto futuro que nunca llegaba. Le dije todo. Le conté que lo había conocido por Tinder. Que había salido varias veces con él. Que sí, habíamos tenido relaciones. Que no lo hice solo por despecho, sino porque con Víctor sentía algo que con él ya no sentía desde hacía mucho tiempo: atención, deseo, emoción. Le dije que me sentía sola, invisible. Y que con Víctor me sentía viva. Octavio se quedó sin palabras. Literalmente. Se quedó en la silla, con la mirada perdida, sin saber qué decir. Yo tomé mis cosas mientras él seguía ahí, en shock. Sentí un nudo en la garganta, pero no me detuve. No podía. Al salir, Víctor ya estaba esperándome afuera. Su chofer abrió la puerta trasera del auto negro que siempre usaba para ir a todos lados. Me subí sin mirar atrás. Esa noche dormí en el departamento de Víctor. Me había dicho que podía quedarme ahí mientras organizábamos lo nuestro. Yo no pregunté mucho. Solo asentí. En ese momento quería desaparecer del mundo, empezar de nuevo. Él me dijo que me merecía algo mejor, que estaba para cuidarme. Me creí cada palabra. Y así fue como dejé atrás mi vida con Octavio, mi rutina, mi departamento compartido, todo. Me mudé con un empresario que, en apariencia, lo tenía todo. Lujo, éxito, y tiempo para mí. No sé si fue egoísta. Quizás sí. Pero en ese momento, estaba convencida de que merecía una vida diferente. Mejor. Más brillante. Al principio todo parecía perfecto. Me sentía en una película. Víctor me despertaba con desayuno ya preparado, me preguntaba qué quería hacer durante el día, y aunque rara vez salíamos, el departamento era tan lujoso que no sentía la necesidad de ir a ningún otro lado. Tenía una vista espectacular, decoración moderna, electrodomésticos de alta gama. Yo estaba convencida de que esto era lo que me merecía. Pero con el paso de los días, empecé a notar cosas que no encajaban.
Víctor no tenía horarios. Nunca lo vi alistarse para ir a trabajar, ni hablar de juntas o llamadas importantes. Decía que tenía gente encargada de todo y que solo se involucraba cuando era necesario. Según él, estaba disfrutando un tiempo de descanso después de cerrar un gran trato con compradores en Dubái. Me lo dijo tan seguro que lo creí, al menos al principio. Una tarde, mientras yo estaba en la cocina, lo escuché hablando por teléfono desde la sala. Su tono era distinto, como más servicial. Dijo algo que me hizo fruncir el ceño. Claro, señor, su departamento está bien cuidadito. Lo limpio todos los días, no se preocupe. Me quedé paralizada. ¿Departamento? ¿A quién se lo decía? Fingí no haber escuchado nada, pero algo en mi estómago se revolvió. Más tarde le pregunté si había tenido una llamada importante y me respondió sin inmutarse que era uno de sus empleados pidiéndole consejo. Le creí, pero ya no con la misma seguridad. En los días siguientes noté más cosas. El departamento, aunque hermoso, tenía detalles menores que no cuadraban con lo que esperaría de alguien millonario. Un par de luces parpadeaban y había manchas antiguas en la alfombra del pasillo. Una vez encontré una carta sin abrir a nombre de alguien más. Víctor me dijo que era del antiguo inquilino. No quise sonar desconfiada, pero la dirección del remitente era una agencia de rentas. La gota que colmó el vaso llegó una mañana. Víctor se mostraba nervioso. Iba de un lado a otro y finalmente me dijo que había surgido un problema con el mantenimiento de uno de los yates. Me explicó que necesitaban pagarle a los chicos que estaban encargados del motor y que, por un descuido, había dejado su billetera y su celular en la oficina. Amor, no quería pedirte esto, de verdad me siento muy mal, pero ¿tú podrías hacerme el favor de depositar $2,000 a esta cuenta? Te juro que regresando a la oficina te lo devuelvo en efectivo. Son solo unas horas. Me quedé callada. Me pareció extraño. ¿Un empresario que pierde acceso a su dinero tan fácilmente? Aún así, por todo lo que había vivido con él, accedí. Me dijo que era una emergencia y yo, aún cegada, creí que me lo agradecería y lo solucionaría de inmediato. Me dio una cuenta a nombre de otra persona. Me dijo que era uno de sus empleados. Fui al banco, hice el depósito y regresé. Él ya no estaba. Supuse que se había adelantado a la oficina. Pasaron las horas. Le escribí. No contestó. Lo llamé. El teléfono estaba apagado. Al principio no quise entrar en pánico. Pensé que quizá algo se había complicado. Esa noche no volvió. Al día siguiente, intenté contactarlo en todas las plataformas. Estaba bloqueada en todo. WhatsApp, Instagram, incluso el número que me había dado para emergencias. Me quedé helada. No entendía nada. Revisé su perfil de Instagram desde otra cuenta, desaparecido. Ya no existía. Todo el contenido había sido eliminado. Fue entonces cuando tocaron la puerta. Era un señor de mediana edad, con gesto molesto. Me preguntó si podía hablar con Víctor. Le dije que no estaba y me preguntó si yo era su esposa o pareja. Le respondí que sí, confundida. Señorita, necesito hablar con él urgentemente. Tiene 3 meses de atraso en el pago de este departamento. Si mañana no cubre la renta, lamentablemente tendré que proceder con el desalojo. Me quedé en shock. Perdón, ¿cómo que 3 meses? Él me dijo que era su departamento. No, este es un departamento de renta. Víctor lo alquiló hace unos meses. He intentado comunicarme con él pero ya no contesta. Si usted no está involucrada, lo entiendo, pero necesito una respuesta. Le pedí un día para pensar. Cerré la puerta con el corazón latiéndome en la garganta. Me senté en el sofá, todavía sin comprender lo que acababa de pasar. Miré alrededor. Todo ese lujo que pensé que era mío, no lo era. Me recosté contra el respaldo y me di cuenta de que no conocía en absoluto al hombre con el que había dejado mi vida anterior. El mismo hombre por el que hice a un lado a Octavio, a quien le grité, insulté y desprecié. El hombre que lloró frente a mí, explicándome que su ausencia no era falta de amor,
sino el esfuerzo de años para tener un hogar propio. Y yo no solo no lo escuché, le restregué todo lo que había hecho con este impostor, con este farsante. Me había cegado con promesas vacías, con una vida que solo existía en redes sociales y en apariencias. Víctor no era empresario, ni dueño de yates, ni millonario. Era un estafador. Un mentiroso. Y yo fui su víctima más fácil. Cuando me desperté al día siguiente, sentí que algo en mí se había roto. Todo lo que había construido en mi cabeza, todo ese mundo de lujo, de amor idealizado, de por fin encontrar a alguien exitoso y atento, se desmoronó por completo. No era solo una mentira lo de los yates, el dinero, el departamento, era una mentira lo que creí que sentía, lo que supuse que él sentía por mí. Me sentía usada, engañada, sucia. Lo primero que pensé fue en Octavio. No porque creyera que aún me estaba esperando o que fuera a recibirme con los brazos abiertos, sino porque al comparar todo, entendí que había cometido un error irreparable. Él trabajaba todo el día, sí, pero lo hacía por nosotros. No me engañó con promesas vacías ni con lujos superficiales, él realmente estaba construyendo algo. Yo no lo supe valorar. En mi inmadurez, confundí estabilidad con aburrimiento, y me dejé deslumbrar por lo que parecía más brillante. Tomé un taxi y fui directo a la universidad. Sabía que en las mañanas solía dar clases. Me esperé cerca de la entrada, sintiendo los nervios subir con cada minuto que pasaba. Cuando lo vi salir del edificio, mi corazón se encogió. Llevaba una mochila colgada al hombro, caminaba con prisa, como siempre, con la cabeza ligeramente agachada y esa seriedad que lo caracterizaba. Me acerqué. Octavio, le dije, con la voz quebrada. Él levantó la vista, y por un segundo pensé que me iba a abrazar, que me iba a preguntar si estaba bien, que me diría algo que me aliviara. Pero no. Me miró con frialdad, con un dolor contenido. ¿Qué haces aquí?, me dijo sin detenerse. Necesito hablar contigo, por favor, dame solo unos minutos. No, Joseline. No tengo nada que hablar contigo. Octavio, por favor, me interrumpí. La garganta se me cerró, los ojos se me llenaron de lágrimas. Me equivoqué. Todo fue una mentira. Él no era quien decía ser. Me estafó. Me dejó en un departamento rentado, endeudada. Solo me usó. ¿Y qué esperabas que pasara? ¿Que ahora yo te abrace y te diga no importa, regresa a casa? ¿Después de todo lo que me dijiste aquella vez? Su tono fue duro, pero no era enojo lo que más dolía, sino la decepción en sus ojos. Lo siento tanto, susurré. Yo también lo siento. Porque aún te quería cuando te fuiste. Y ahora ya no sé qué siento. Me quedé parada ahí, en la banqueta, viéndolo alejarse, sintiendo cómo se rompía otra parte de mí. Sin saber qué más hacer, llamé a mis padres. Habían estado distantes desde que me mudé con el empresario. No les gustaba Víctor, aunque nunca me lo dijeron directamente. Sabían que algo en él no era real. Tal vez fue intuición, o solo experiencia, pero ahora entendía que tenían razón. Mi madre contestó de inmediato, y al oír mi voz quebrada, solo dijo: «Ven a casa». Ese mismo día regresé. Llevaba una maleta con la poca ropa que había logrado recuperar antes de que el dueño del departamento cambiara la chapa. Me senté con ellos en la sala y les conté todo. Me costaba hablar, la vergüenza era inmensa. Lloré como no lo había hecho en años. Sentía que mi vida se había desviado en un punto sin retorno. Mi padre no dijo nada al principio. Solo me escuchó. Mi madre me abrazó. Me sentí como una niña otra vez, como si todo lo que había vivido hubiera sido una pesadilla de la que despertaba destrozada. «Te equivocaste», dijo mi padre finalmente, con tono firme pero sin rabia. «Y ahora tienes que aprender de eso. No porque te equivocaste una vez eres una mala persona. Pero no puedes seguir viviendo en fantasías. Eso te destruyó». Asentí. Sabía que tenía razón. Durante las semanas siguientes intenté recomponerme. Busqué trabajo, dejé de usar redes sociales por un tiempo,
traté de recuperar algo de mi autoestima. Cada vez que pensaba en Octavio, sentía una punzada en el pecho. No esperaba que volviera conmigo, pero soñaba con que algún día pudiera perdonarme, aunque fuera en silencio, para poder perdonarme yo también. Lo que más me dolía no era el haber sido engañada por Víctor, sino haber traicionado a alguien que de verdad me amaba. Alguien que trabajaba día y noche no por ego o por avaricia, sino por construir un futuro. Me dejé llevar por el brillo falso de una pantalla, por la promesa de una vida fácil, y terminé en el punto más bajo de mi vida. Hoy, al contar esta historia, no busco lástima ni compasión. Solo quiero dejar esto aquí como un recordatorio para mí misma. Para no volver a cometer el mismo error. Para recordar que no todo lo que brilla es oro y que las personas valiosas muchas veces no se hacen notar con lujos o promesas, sino con acciones silenciosas, pero constantes. Espero que donde sea que esté Octavio, esté bien. Que haya encontrado a alguien que sí lo valore, que sí lo acompañe en sus esfuerzos, y que nunca lo haga sentir que no es suficiente. Y si algún día nos volvemos a cruzar, ojalá pueda mirarme a los ojos sin dolor. Ojalá pueda perdonarme.